En este video vamos a construir unas progresiones usando el GeoGebra. Vamos a construir progresiones aritmética y geométrica. Bien, para eso vamos a ir a nuestra vista gráfica y con las herramientas de la inserción de texto para ir registrando algunas de las cosas que vamos a ir definiendo. Vamos. A ver, recordemos entonces que eh, la progresión aritmética y la progresión geométrica ¿ya? Se definen a partir de una diferencia, un primer término y una diferencia, y un primer término y una razón. ¿Ya? Entonces vamos a tener que construir unos deslizadores que nos van a permitir ir variando el primer término y la diferencia y razón respectivamente. Y vamos a utilizar esta pestañita de acá, que es de avanzado, que nos permite linkear o definir eh, algunos componentes de acuerdo a los elementos que ya tenemos programados en nuestro archivo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Vamos a definir aquí nuestro primer término. Nuestro primer término a sub 1. ¿ya? Y lo definimos como un deslizador ¿ya? En 0. Luego podemos condicionarlo, ¿cierto? A que tenga algunas otras indicaciones, pero por ahora no. Vamos a definir nuestra diferencia también como 0 y vamos a definir inmediatamente nuestra razón también como 0. ¿ya? Vamos a registrarlos aquí en nuestra herramienta de texto. Vamos a escribir ¿ya? El primer término para identificarlo. Le ponemos igual y aquí en la pestañita de avanzado, en esta sección, nos van a aparecer, cuando le damos clic, nos van a aparecer todos los valores o entradas que ya tenemos en nuestro archivo. ¿ya? El primer término va a ser el a sub 0, entonces lo seleccionamos. De ahí, ¿qué ocurre con esto? Cuando damos OK, aparece nuestro texto igual al valor de la variable que hemos seleccionado. En este caso es a sub 1 igual a 0. Nosotros hacemos este cambio, va a cambiar lo que se nos va a desplegar en la pantalla. ¿ya? Entonces, en ambos, en la progresión aritmética y geométrica, el primer término va a ser el mismo. ¿ya? Lo vamos a fijar, por ejemplo, en 2. Vamos a escribir también la diferencia y la vamos a linkear a nuestro parámetro D. Ok, tenemos entonces nuestro primer término que es 0, o sea 2, nuestra diferencia que es 0. ¿ya? Y vamos a dar otro texto que es la razón y la vamos a linkear con nuestro R. Ok. ¿ya? Entonces vamos a tener dos progresiones, la aritmética y la geométrica, definida para la diferencia y para la razón. Ya aquí vamos viendo que estén linkeados correctamente y están ahí. A medida que yo manejo el deslizador, se cambia el valor que se está desplegando. Ahora vamos a definir una lista de términos, ¿ya? Y para eso generamos nuestra lista que llamamos L1 o L sub 1, ¿ya? Puede ser L1, así simplemente. Para hacer el subíndice,
lo escribimos igual que en LaTeX, ¿ya? Apretando las teclas de guión bajo, ¿sí? Que se obtiene en general apretando Shift y el guión, y ahí el cursor, si se fijan, bajó para marcar el índice, ¿ya? Lo vamos a escribir de nuevo para que observen el cambio en el cursor. Ahí el cursor está en la línea de la escritura, ¿ya? Y cuando aprieto las teclas Shift, guión, baja a el índice, ¿ya? Es diferente ponerlo así, L1, 1, ¿ya? Entonces vamos a usar subíndices. ¿Ya? Esta es la definición de la lista. Y a esta L1, le vamos a llamar lista iteración, ¿ya? Que aparecen ahí en nuestras opciones. Iteración, ¿ya? Y nos dice en nuestras opciones función, valor inicial y el número de iteraciones, ¿ya? En la función va a ser, vamos a programar nuestra progresión, ya sea aritmética, cuando sumemos la diferencia, y geométrica, cuando multipliquemos por nuestra razón. El valor inicial va a ser nuestro primer término, ¿ya? Nuestro A sub 1. Y el número de iteraciones va a estar dado por otro deslizador que lo tenemos que definir como nuestro número natural, nuestra variable n. Aquí, en la primera parte, en la función, esta va a depender de una variable x que vamos a ingresarla como tal. Entonces, a la variable, ¿sí?, le vamos a sumar nuestra diferencia para producir la progresión aritmética. Luego viene el primer término, que es a sub 1. Recuerden que el subíndice, definimos el valor a sub 1 con un subíndice. Si no le ponemos subíndice, va a ser otra variable, ¿ya? Y damos flecha hacia el lado para salirnos del subíndice y nos dice cuántas iteraciones vamos a tener, ¿ya? Y aquí tenemos que definir nuestra variable de iteraciones, que, como ustedes bien saben, la progresión aritmética es una función desde los números naturales. Por lo tanto, tenemos que definir un parámetro n como un número natural, ¿ya? Y vamos a definirlo que parta eh, en, eh, en 0, ¿ya? Y le damos Enter. Bueno, aquí nuestro parámetro, se creó nuestro parámetro n, lo vamos a configurar, ¿ya? En los tres puntitos, configurar, lo configuramos como deslizador, ¿sí? El número mínimo es 0, y el número máximo, bueno, le ponemos un margen, ¿ya? Y que vaya incrementando de uno en uno para que sea nuestro número natural, la variable de la progresión, de ambas progresiones, ¿ya? Entonces, nos damos cuenta aquí de que tenemos los valores de nuestra progresión, ¿ya? El n vale 1, ya empezaba en 0, ya tenemos dos valores, ¿ya? Si queremos tener una asociación entre el valor n y la cantidad de términos que aparecen aquí, entonces tendríamos que hacer una modificación, poner menos 1, ¿sí? Para que en n igual a 1 tengamos nuestro primer valor, ¿ya? Y entonces si hacemos un deslizamiento, ¿sí?, nos vamos dando cuenta de que en la medida que el n va aumentando, el L1 se va rellenando con distintos términos que corresponden a el valor inicial, el valor inicial a sub 1, que toma el primer valor x, y a ese le va sumando la diferencia d, que es 1.1. Aquí tenemos 2 más 1.1, luego a este le sumo 1.1, luego a ese le sumo 1.1, y así sucesivamente. ¿Bien? Ahora, lo que nos interesa es poder llevar esta acá, ¿ya? A que se vea nuestra progresión.
Para eso vamos a insertar un texto aquí y vamos a decir que nuestra progresión aritmética es lo que está puesto en la lista 1. Y le damos OK. Y aquí van a aparecer nuestros términos en nuestra progresión. Cancelar, hay que escribirlo bien. Progresión. Ahí está. OK. ¿Ya? Y vamos a repetir esto para una segunda lista. Aquí, una L sub 2, que va a ser nuestra lista de iteración con nuestra variable por nuestra razón, que comienza en A sub 1 y va aumentando de 1 en 1 nuestros términos, ¿ya? Como progresión geométrica. Y le damos Enter. Nos fijamos aquí que va multiplicándose por la razón. Ya la razón aquí está puesto en 0,6. Si ponemos 0,5, la razón es un medio, entonces cada vez se va dividiendo en la mitad los términos de mi progresión geométrica. Para que se despliegue, entonces nuevamente hacemos un texto que le llamamos progresión geométrica, ¿sí? Y lo vinculamos a nuestra lista L2. ¿Ya? Y movemos esto para que nos queden diferenciados los términos. Ahora movemos nuestro deslizador y en la medida que esto va aumentando, ¿cierto? Vamos teniendo distintos términos en nuestra progresión aritmética o geométrica. ¿Bien? Podríamos agregar una entrada de el cálculo de las sumas. Por ejemplo, suma de progresión aritmética, SPA, pongamos ese nombre alusivo, como la suma, ya el comando suma, de los elementos de mi lista 1. ¿Ya? Entonces escribo lista 1. Y entonces esta variable va a almacenar la suma de los elementos que estén en la lista iteración L1. ¿Ya? Aquí tenemos 4.8, ¿sí? Podemos nuevamente agregar suma PA, ¿sí? Y lo linkeamos a SPA, que es la suma de la progresión aritmética. Le damos OK y nos da nuestra suma. ¿Ya? Podemos hacer exactamente lo mismo. Aquí, SPG, y le decimos que sea la suma de la lista 2 y escribimos nuestro texto como suma PG igual a la SPG que habíamos definido recién. Y tenemos nuestra suma de progresión geométrica. Ahora, bueno, vamos viendo. Si sumamos un 1, si la diferencia es de 1, ¿ya? Nuestra progresión aritmética va de 1 en 1, partiendo desde el primer término que es 2, ¿sí? Y la suma nos da 44. Veamos si recortamos la cantidad de términos. Claro que sí. Tenemos 2 más 3 más 4, ¿sí? Son 9. En este caso aquí tenemos simplemente 3 términos, n igual a 3.
Y la suma de la PG nos da 3,5. ¿Sí? Vamos ahí viendo que está esto bien programado. Cancelar. Y así tendríamos programada nuestra progresión aritmética y geométrica y sus respectivas sumas. Un desafío, vamos a escribir aquí, un desafío escribir como sucesión, o escribir la sucesión de las sumas parciales de ambas progresiones. ¿Ya? Es decir, la serie para ambas. Y este va a ser nuestro desafío de esta parte. Bien, espero que haya quedado más o menos claro este ingreso de sumas y listados, listas de iteración.